Hola, muy buenas tardes. Estamos presentando el día de hoy la segunda parte de la estructura política de la Federación Mexicana. Nos quedamos en algunas de las determinadas circunstancias que señala el autor Jenick, que la Confederación es la unión de estados de un carácter internacional, regida y reconocida con fundamento en el derecho internacional, siguiendo los siguientes principios. Estos principios no deben ser revocables, deben ser fundamentados y seguidos estrictamente para poder ser reconocidos. Lo que son evitar las colisiones con los más altos intereses, los altos intereses con los particulares de los miembros, respetar el contrato que surge de la unión. Este contrato debe de ser respetado, ser fiel a los tratados y convenios asignados entre los Estados miembros y dar cumplimiento a la ley, y así procurar perdurabilidad de la unión. Cabe destacar que el poder central de la Confederación de Estados, en este caso la comunidad internacional, solo se ejerce sobre los Estados miembros. Sin embargo, no se aplica sobre la población de dichos estados. Por ello, no ofrece una ciudadanía a los individuos, ni tampoco una garantía. Algunas de las disposiciones sean acatadas por todos los miembros de la Confederación. Ambos autores se refieren al mismo término de manera diferente. Por una parte menciona el concepto confederación con un sentido más similar al de Estado federal. Tal vez que el carácter de la unión es a nivel local, es decir, un conjunto de estados pactan unirse para alcanzar objetivos comunes y dar forma a un país, como el caso, no sé, de Suiza, donde la Constitución define su organización política como un Estado confederal. Por la otra, otro autor define que la Confederación de Estados como una organización de carácter internacional, es decir, una organización de los estados federales, confederales, unitarios, que conforman la unión para satisfacer necesidades internacionales o regionales comunes. Al respecto, pueden mencionarse a la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, o la Comunidad Económica Europea, CE, que para esto los estados miembros o federados son aquellos que en conjunto son soberanos, o mejor, cosoberanos, en tanto que tomados particularmente, por el contrario, están sometidos a determinadas obligaciones. En el momento fundamental para la instauración del sistema federal, deben de estar principalmente las entidades deberían estar principalmente consideradas como estados o provincias, quienes pactan de forma un sistema político global, el federalismo, para lo cual ceden parte de la soberanía y aceptan regirse bajo un orden común, por jerarquía. En este caso, nosotros como ciudadanos aceptamos en el momento que nosotros pongo mi huella, acepto votar por el candidato electo del PRI, del PAN, etcétera, de que acepto y cedo el derecho de que ejerzan en mi nombre a voluntad propia. Esto es la supremacia, la cedente del derecho a la jerarquía de alto rango para que puedan gobernarnos. En este caso, el Estado miembro confederado, dotado de propia responsabilidad, tiene el derecho de regir sus propios asuntos, por otro lado, y participa de poder, pero solo en los ámbitos que la Constitución le concede. Cuenta con los elementos esenciales, tales como un gobierno, población y territorio, además con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, pero por su parte,
para que los miembros sean considerados como estados, es preciso que participen en la legislación central o además incluso en la ejecución central. Para ello, el tipo normal del Estado federal, según otro autor, implica que cada Estado miembro tiene en la Cámara de país o de estados, el Senado igual participación en la voluntad del Estado federal, en tanto de que, mm, que disponga de igual número de votos o representantes, independiente de su magnitud. ¿Por qué? Porque en un municipio la mayoría de los teóricos sobre federalismo se refieren al pacto en las entidades autónomas, los estados o provincias. Se unen para conformar una comunidad superior. Sin embargo, no hacen alusión en ningún sentido a las comunidades locales, generalmente denominadas municipios, como participantes en la alianza para conformar una unión. Prueba de ello es que inicialmente el federalismo como forma de organización política cuenta con solo dos niveles de gobierno y dos órdenes jurídicos, el federal y el estatal. La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, así como las subsiguientes enmiendas que son representadas el primer ordenamiento jurídico con carácter envidiente, federalista, el cual nos hace mención alguna respecto de la organización administrativa, ni tampoco de la división territorial de dichos estados. Debido a esto, cada uno de los integrantes de la federación está facultado para legislar de forma para organizarse internamente. Por el contrario, algunos países latinoamericanos consideran al municipio dentro de normas expresadas en la ley suprema como tercer orden de gobierno, pero para otro autor pudiera ser que el municipio goza de cierta autonomía administrativa. En relación con los gobiernos federales y estatal, es la asociación de vecindad constituido por vínculos que son en este caso locales, fincados en el domicilio, asentado en un territorio jurídicamente delimitado y con derecho a un gobierno propio, representativo y popular, reconocido por el Estado con base en su organización política y administrativa. Es la base de la división territorial de los estados. Además, Kelsen denomina los municipios como cuerpos autónomos, los cuales tienen como competencia limitada, puesto que solo pueden crear normas individuales. Pero de ello, el municipio tiene la facultad de elegir al consejo comunal o ayuntamiento, así como al presidente municipal o alcalde. Pudiérase decir que los estados miembros o la federación pueden conservar el carácter de cooperaciones de autonomía administrativa según el tipo de las asunciones municipales, en tanto que éstas se ejercen por sus propios órganos de administración. Según las leyes y regiones autónomas, los territorios autónomos representan una característica parcial para el tiempo necesario del Estado federal, toda vez que esto permita a cada entidad integrante de la federación establecer normas internas que sean relativas a las relaciones mutuas entre sus diversos órganos. Ya que expuesto de lo anterior, se excluye que el federalismo es una organización política en la cual entidades autónomas e independientes realizan un pacto para unirse bajo un orden común, cediendo parte de soberanía a un poder central, dando forma a una comunidad superior. El Estado federal o confederal, inicialmente, el sistema federal surge con el fin de proporcionar seguridad,
de seguridad común a todos los integrantes de la Unión. Además que en el Estado confederal existen estos dos aspectos, pero con ciertas diferencias, principalmente si tomamos en cuenta que en la Confederación la competencia de mayor importancia corresponde a los Estados miembros y demás mantienen cierta representación internacional, siendo el federalismo un proceso evolutivo relacionado intrínsecamente con el constitucionalismo. Se entiende el hecho de que en la actualidad el aspecto económico es primordial para establecer una mejor relación entre los Estados miembros y la federación, o en su caso, la confederación. Por otra parte, existen países, entre ellos México, del que principalmente vamos a basarnos el día de hoy, que ha evaluado a rango constitucional la figura de municipio como una tercera esfera de gobierno. Las otras dos son la federación y los Estados miembros, en la cual está facultado generalmente para establecer bases reglamentarias para la federación y los Estados miembros, en la cual está facultado generalmente para establecer esta cierto tipo de bases. En el Congreso local, lo anterior pues nos demuestra que así, si bien es cierto, en los sistemas federalistas existen tres esferas de gobierno. Siguen predominando dos órdenes jurídicos, el federal común o todo el territorio y el estatal, con atribuciones de carácter local, sin contravenir lo dispuesto por la Constitución General. El municipio es considerado como la base de la división territorial de los Estados miembros, ante los cuales solo tiene cierta autonomía administrativa y su competencia es limitada, regulada por los ordenamientos jurídicos promulgados por el Poder Legislativo del